Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad sobre el proceso de paz en Colombia, especialmente gracias a los organizadores, a la Plataforma de Solidaridad con Colombia, a Comadeco y al capítulo de España de Marcha Patriótica. Distintas ocupaciones me impiden estar con ustedes, pero en todo caso no desaprovecho la ocasión de poder abordar esta importante temática como es el actual proceso de diálogos de paz sobre Colombia que se sigue en La Habana desde el mes de noviembre del año 2012. En estos momentos, en la mesa de conversaciones se han alcanzado acuerdos sobre 3 de los 6 puntos de la agenda. El primer punto sobre la cuestión agraria, el segundo punto sobre la participación política y el tercer punto sobre lo relativo a cultivos ilícitos y su incidencia en el conflicto. Todos estos puntos se han acordado, si bien es cierto que en todos los casos existen salvedades, es decir, algunos elementos de esos acuerdos que aún no se han cerrado de forma definitiva, y en todo caso uno de los principios que rige las conversaciones es el de que no hay nada acordado hasta que todo esté acordado, es decir, estos 3 puntos que hasta ahora se han acordado no pueden considerarse acuerdos hasta que no se hayan alcanzado también acuerdos sobre los demás puntos que quedan en la agenda, que son en concreto el punto 5, que en estos momentos se está discutiendo sobre víctimas y sobre justicia, el punto 3, que es sobre el final del conflicto, la forma de acabar con el conflicto, la dejación de armas por ambas partes, y el punto 6, que sería todo lo relativo al cumplimiento de los acuerdos y la verificación de los acuerdos. En estos momentos lo más destacado es que los puntos de acuerdo alcanzados permiten avizorar al menos la posibilidad de emprender una reforma agraria en profundidad en Colombia, de forma que las tierras pasen a manos de los campesinos, que en su inmensa mayoría les han sido usurpadas esas tierras. También es cierto que, desgraciadamente, por fuera de lo que se trabaja y se acuerda en la mesa, el gobierno de Colombia sigue actuando de forma unilateral en muchos casos, con lo cual se han iniciado tramitaciones en el Congreso de la República precisamente sobre el destino de las tierras baldías que contravienen parte de los acuerdos alcanzados. Esta situación ha sido corregida en parte con una paralización de esta tramitación después de que haya habido una queja formal de la Delegación de Paz de las FARC sobre este hecho, ¿no? Y quizás también destacar la importancia de lo acordado respecto a cultivos ilícitos. Han sido unos acuerdos que han sido saludados por las Naciones Unidas como un modelo de forma de acabar con los cultivos ilícitos, y en este caso lo que se ha acordado es la puesta en marcha de una serie de planes de desarrollo integral de las regiones donde se producen estos cultivos. Valga recordar que en Colombia la inmensa mayoría de estos cultivos no corresponden a grandes plantaciones puestas en marcha por organizaciones narcotraficantes, sino que el cultivo se da fundamentalmente por pequeños campesinos, que es la única manera que tienen de subsistir. Es decir, por tratarse de tierras en colonización, alejadas, mal comunicadas, alejadas de los centros urbanos, estos campesinos no consiguen bajo ningún concepto introducir en los circuitos comerciales los cultivos de pan coger que ellos puedan cultivar, y la única forma de subsistir es plantar hoja de coca, que es comprada luego posteriormente por personas que desde luego se desplazan a cualquier lugar para acceder a ellas. El acuerdo consiste en la sustitución de estos cultivos en un periodo de 10 años, donde por parte del Estado se tendría que pagar a los campesinos el equivalente a la producción, al precio de la producción de hoja de coca, que no es tampoco, se puede pensar que se trata de cifras exorbitantes. Esto no es así, porque desgraciadamente no son precisamente los campesinos los que se benefician del cultivo de la hoja de coca, ¿no? Podemos estar hablando de que la producción de una hectárea a un campesino no le reporta más de 2.000 o 3.000 dólares como mucho al año, con lo cual es apenas el ingreso mínimo imprescindible para poder mantener a sus familias. En todo caso, en estos momentos y desde hace ya un año, en el mes de mayo del año 2014, comenzó a discutirse el punto de víctimas, que tiene gran importancia por varios motivos. En primer lugar, por el altísimo número de víctimas que hay en el conflicto colombiano,
solamente desplazados. Se calcula que hay más de 6 millones de desplazados, desaparecidos en Colombia. Las propias cifras de la Fiscalía hablan de más de 60.000 desaparecidos forzados. Todo el mundo conoce el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales por el ejército, que simplemente lo contabilizado desde los años de la presidencia de Uribe hasta ahora son más de 6.000 casos los que existen contabilizados. Se calcula que ha habido más de 200.000 muertos por el conflicto en los últimos años, en los últimos 10 años en que se ha podido contabilizar, y atendiendo a que es un conflicto que tiene más de 50 años, pues podrán todos imaginarse que el número de víctimas es un número ingente, difícilmente evaluable, y que va a ser muy difícil incluso poder reparar el daño causado a todas ellas. Desde hace un año que comenzó, nos encontramos con una peculiar situación en la mesa de conversaciones. A fecha de hoy, todo el mundo conoce que, en primer lugar, es el primer proceso de paz de lo sabido para acabar con un conflicto en el que han podido participar directamente las víctimas. Ha habido 5 delegaciones de víctimas, un total de 60 víctimas del conflicto que han acudido a La Habana en el segundo semestre del año 2014, pero evidentemente el punto de víctimas no puede quedar reducido exclusivamente a los viajes de las víctimas a La Habana para exponer sus casos. Lo que se trata es de tomar medidas, en primer lugar, para que no se sigan causando víctimas, y en segundo lugar, para poder reparar el daño causado a las víctimas y castigar a los responsables de la victimización. Sorprendentemente, a fecha de hoy, solamente una de las partes ha presentado propuestas concretas en la mesa de conversaciones sobre el punto de víctimas, en concreto la Delegación de Paz de las FAREP, de la guerrilla colombiana, que a fecha de hoy ha presentado 3 documentos sumamente importantes. El primero de ellos, llamado Hacia una nueva Colombia sin víctimas, se presentó al inicio de la discusión sobre el punto de víctimas, y en él se reflejaban lo que, a juicio de la insurgencia, eran los objetivos mínimos que debían alcanzarse en esta discusión, así como propuestas concretas de acuerdos. Posteriormente se han presentado 2 documentos, uno denominado 76 propuestas integrales mínimas sobre víctimas, que son las propuestas que ha construido la delegación de PAC de las FARC, y otro documento llamado que contiene, mejor dicho, 140 propuestas, que recoge tanto las propuestas mínimas formuladas por las FARC como prácticamente la totalidad de las propuestas que históricamente el movimiento de víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos han venido planteándole al Estado colombiano. A fecha de hoy, después de haber presentado estos 3 documentos y tras más de un año de discusión sobre el punto de víctimas, pues desgraciadamente no hay ninguna propuesta concreta sobre cómo acabar con la victimización en Colombia y cómo reparar a las víctimas, que ninguna propuesta que haya presentado el gobierno, que da la impresión de que pretende limitar la discusión del punto de víctimas, en primer lugar, a la recepción de las 5 delegaciones de víctimas en La Habana, y en segundo lugar a discutir sobre justicia transicional, que es un punto en el que ahora nos detendremos con mucho más detalle, porque sin duda alguna se ha convertido en uno de los puntos esenciales de este proceso de paz. Conviene recordar que, además de ello, durante estos 2 años y medio ya prácticamente de conversaciones, la Delegación de Paz de las FAREP ha venido planteando sistemáticamente, acordando y llevando adelante medidas de desescalamiento del conflicto, es decir, medidas que primero propenden a conseguir alcanzar una paz estable y con justicia social. En segundo lugar, son medidas que buscan que no sigan produciéndose víctimas. No tiene mucho sentido que después de 2 años y medio de conversaciones los índices de victimización en Colombia sigan siendo muy altos y que el Estado no haya tomado las medidas suficientes para que esto no sea así. Por ejemplo, durante este año 2015, los 3 primeros meses, y según datos de la Delegación de las Naciones Unidas en Colombia, se ha incrementado el número de defensores de los derechos humanos asesinados, el número de personas, dirigentes comunitarios, sociales y defensores de los derechos humanos asesinados, y lo que es más preocupante, sigue habiendo una absoluta impunidad respecto a estos casos. No hay una persecución efectiva por parte del Estado. Sobre esto valga recordar que de las 60 víctimas que acudieron en el segundo semestre del 2014 a La Habana, 13 de ellas, al retornar a Colombia, fueron amenazadas de muerte por grupos paramilitares, y a fecha de hoy no hay una sola detención
de ningún responsable de estas amenazas. Es decir, nuevamente asistimos a una situación de impunidad. Este contexto pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, que no basta con estar dialogando en la mesa, que el Estado realmente, si quiere llegar a un acuerdo, tiene que aplicarse, al menos esencialmente, a proteger los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas, a garantizárselos, porque sin duda alguna esta ausencia de protección a los derechos e incluso esta vulneración sistemática de los derechos de los colombianos por parte del Estado está en el origen, es una de las causas principales que llevó a la rebelión armada y que ha ocasionado el conflicto. Y, en segundo lugar, que no está habiendo una corresponsabilidad, no se está correspondiendo por parte del gobierno a las medidas de desescalamiento que las FARC han venido acordando. Son 15 medidas de desescalamiento unilaterales acordadas a fecha de hoy por parte de las FARC. Quizás la más conocida de ellas, que no la última, la acordada en noviembre del año 2014, el establecimiento de una tregua unilateral e indefinida. En el momento en que se adoptó era la cuarta tregua que se acordaba, esta por primera vez con carácter indefinido. Previamente las FARC habían acordado otras 3 treguas con carácter temporal, y la única contestación del gobierno fue decretar a finales de febrero del 2015 un cese de los bombardeos a los campamentos guerrilleros, que sin embargo esa medida a fecha de hoy, en mayo del 2015, ha quedado sin efecto por decisión del gobierno del presidente Santos, después de los incidentes habidos el pasado mes de abril en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en el que en una operación de acoso y de combate, de persecución a unidades guerrilleras, a pesar de encontrarse en situación de tregua unilateral, la respuesta defensiva de las FARC pues provocó una serie de muertos en unidades militares. Este es el contexto. Hay que resaltar que también se ha puesto en marcha la comisión técnica, la denominada comisión técnica, que es una comisión compuesta por militares colombianos y por comandantes guerrilleros para abordar todo lo relativo, por supuesto, a la dejación de armas, pero también a medidas concretas que vayan acabando con el conflicto sobre el terreno. La medida quizás más importante adoptada hasta ahora ha sido el plan de desminado, un plan piloto de desminado en determinadas regiones mutuamente acordado, que va a comenzarse a llevar a la práctica precisamente en este mes de mayo. En estos días está iniciándose su puesta en marcha a través de una organización, Ayuda Popular Noruega, una organización de la sociedad civil noruega especializada en este tipo de desminados, y con la participación directa tanto de comandantes guerrilleros como de altos mandos del ejército, que sobre el terreno velarán porque estas operaciones de desminado se lleven a la práctica, y también de retirada de artefactos explosivos sin explotar, restos de guerra que desgraciadamente con esta práctica sistemática de los bombardeos del ejército, con bombas incluso de más de media tonelada y utilizadas de forma sistemática y sin discriminar las afectaciones, ya fuera respecto a unidades de la insurgencia o respecto a población civil, están sembrando territorio colombiano de peligrosísimos artefactos que no solamente ponen en peligro la vida de las personas, sino que además inutilizan en muchos casos los territorios para realizar tareas de agricultura o tareas de desarrollo económico, ¿no? En todo caso, es conveniente también recordar que las FARC vienen proponiendo, y para ello han impulsado la puesta en marcha de este alto el fuego unilateral indefinido, vienen defendiendo la aprobación de un armisticio entendido, tal y como se establece en el derecho internacional, como un acuerdo de cese el fuego definitivo previo a la firma de los acuerdos de paz, que permita ir adaptando y normalizando la vida de la población civil en los territorios en conflicto. Desgraciadamente, a fecha de hoy, el gobierno no ha aceptado esta propuesta, a pesar de que las conversaciones continúan avanzando, ¿no? Y respecto a una tendencia difundida desde los medios de comunicación de forma interesada y desde luego de forma muy equívoca, contrariamente a lo que se pudiera pensar, el proceso de paz de La Habana entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, lejos de ser un proceso que esté avanzando lentamente, es
el proceso de todos los habidos en el planeta en los últimos 40 años es el proceso de paz que más rápidamente está avanzando, atendiendo a la fase en la que estamos y el tiempo que se lleva de conversaciones. Baste recordar que procesos de paz tan importantes como han sido, por ejemplo, el de Irlanda del Norte, fue un proceso que demoró más de 14 años desde el inicio de las conversaciones hasta que se firmó el acuerdo. El proceso de paz en El Salvador en los años 90 fue un proceso de conversaciones que duró 10 años. Y baste recordar que actualmente hay en marcha otro proceso de paz muy importante en Filipinas entre la guerrilla del Frente Democrático Nacional, Ejército del Pueblo filipina y el Estado filipino. Es un proceso de paz que lleva en marcha más de 20 años. Con lo cual, después de 2 años y medio de avanzar el proceso de La Habana, haberse alcanzado ya acuerdos sobre 3 de los puntos, estar muy avanzado el 4.º punto de la discusión, la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que se avanza desde luego a muy buen ritmo. Y esto también nos lleva a plantearnos el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Colombia, desgraciadamente, no están ayudando a difundir una imagen positiva del proceso de paz. Sin duda alguna, esta imagen negativa está relacionada con la percepción que las encuestas ponen de manifiesto sobre el poco apoyo que los colombianos supuestamente dan al proceso de paz a pesar de los avances importantes que ha habido. Y esta actitud de la prensa debería ser revisada por las grandes empresas que controlan los medios de comunicación en Colombia, cuando ya hoy, e incluso recientemente, hace 2 semanas, el propio Consejo de Estado de Colombia ha declarado claramente que las actuaciones de la guerrilla de las FARC no pueden ser técnicamente consideradas como actuaciones terroristas, sino que responden claramente a un supuesto de ejercicio del derecho a la rebelión. Es el propio Estado el que quita cualquier argumento para que los medios de comunicación sigan dificultando avanzar en el proceso de paz y sigan impidiendo expandir una imagen positiva ante los ciudadanos colombianos de este proceso. El conflicto social, político y armado que vive Colombia surge a consecuencia de la persecución contra los campesinos y otros sectores populares que se inicia desde hace décadas por la oligarquía y el establecimiento colombiano, ¿no? La insurgencia es consecuencia clara de los sucesivos incumplimientos por parte del Estado y sus compromisos adquiridos para poner fin a la era de la violencia que se desató a finales de los años 40 en Colombia. En este contexto, las FAREP, igual que el Ejército de Liberación Nacional u otros grupos insurgentes habidos en Colombia, han venido ejerciendo el derecho a la rebelión que consagran el derecho internacional y los tratados internacionales, que ya aparece por primera vez recogido en la Declaración de Filadelfia, Independencia de los Estados Unidos, de 1776, aparece recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1793 y aparece también recogido en la actual Declaración de Derechos Humanos del año 1948. El ejercicio del derecho a la rebelión efectivamente es calificado por el Estado como delito, pero al tener una motivación claramente altruista, históricamente ha sido calificado por el derecho internacional como un delito político. El enfrentamiento frente al orden institucional, sin duda alguna, está relacionado con un conflicto social, con un conflicto político y, en todo caso, el ejercicio del derecho a la rebelión lleva aparejado también la existencia de una serie de delitos que se denominan conexos, que es muy fácil de entender, que aunque no sean estrictamente delitos políticos, obviamente están asociados a este. Es decir, no puede ejercerse el derecho a la rebelión si, por ejemplo, no se portan armas, o no puede ejercerse el derecho a la rebelión si no se adoptan medidas para financiar el ejercicio de la rebelión. Y esto es importante destacarlo porque, sin duda alguna, la primera premisa a tener en cuenta en cualquier proceso de paz de los que ha habido hasta ahora en la historia, y en este deberá ser así, es que al finalizar el conflicto deberá otorgarse una amplia amnistía a los combatientes, a los insurgentes, tanto por los delitos políticos cometidos como por todos los delitos conexos a estos. Y esto no es simplemente una costumbre establecida en los procesos de paz, sino que además es una norma establecida en el artículo 6 del Protocolo Adicional 2 a los Convenios de Ginebra de 1949, que establece que al concluir el conflicto las partes otorgarán una amplia
amnistía y perdón por los delitos cometidos durante el mismo, ¿no? La Constitución colombiana de 1991 recoge también el delito político. En Colombia existe una amplísima tradición de ejercicio del delito político y todas las normas constitucionales y la inmensa mayoría de los códigos penales que ha habido en la historia del país han recogido la existencia de este delito político, su capacidad para ser amnistiado y tanto la capacidad de ser amnistiado los delitos políticos como los conexos. También hay que tener en cuenta que desgraciadamente la justicia colombiana y especialmente después de los sucesos del 11 de septiembre del año 2001 ha venido utilizando lo que se ha denominado los parámetros de la lucha internacional contra el terrorismo para descalificar a los grupos insurgentes y dejar de calificarlos como rebeldes y pasar a tacharlos como terroristas. ¿Y esto a qué ha llevado? A que, en primer lugar, de los más de 2.000 rebeldes que hay encarcelados en Colombia, solo 125 estén condenados exclusivamente por delito de rebelión, que existe en el Código Penal colombiano, pero también ha llegado a otros supuestos. De esos más de 2.000 personas encarceladas por supuestamente ejercer la rebelión, aproximadamente la mitad son civiles que han sido falsamente acusados, es decir, se trataría de falsos positivos judiciales, ¿no? En el marco de las conversaciones que se abordan ahora mismo en La Habana es fundamental establecer, en primer lugar, una amplia amnistía que permita que todos los combatientes que hay presos y que todas aquellas personas que por haber ejercido papeles de lucha política o dirigentes sociales o líderes comunitarios han sido también encarcelados, puedan también verse beneficiados. De igual manera, todos los insurgentes que se encuentran actualmente en las filas guerrilleras también deberán poder verse beneficiados de esta amnistía y, desde luego, lo que es evidente es que no existe ninguna norma en el derecho internacional que obligue a que la dirigencia de una organización insurgente sea encarcelada al acabar el proceso de paz, más bien todo lo contrario. ¿Por qué decimos esto? Porque desgraciadamente el Estado colombiano ha venido actuando de forma unilateral con carácter previo a iniciarse las conversaciones de paz y durante las conversaciones de paz, lo cual ha dificultado en buena medida el avance de estas. El Estado ha aprobado, a través del denominado Acto Legislativo 1/2012, lo que se conoce como el Marco Jurídico para la Paz, que es el diseño judicial que establece el Estado para definir lo que ellos denominan justicia transicional. Esta justicia transicional contempla más bien no la amnistía expresamente, sino que contempla la concesión de beneficios penitenciarios desde el presupuesto de que a los insurgentes hay que condenarlos. Y una vez condenados, se les podrán otorgar penas alternativas, reducción de condenas, incluso renuncia a la acción penal, es decir, beneficios penales de alguna forma que haga que sus condenas sean atenuadas o que incluso desaparezcan, pero desde la premisa de que tiene que existir una condena. Y, sorprendentemente, este marco además se diseña exclusivamente para una de las partes en el conflicto. No se diseña para las otras partes en el conflicto. En el conflicto colombiano, como todo el mundo sabe, ha habido unas organizaciones insurgentes que han ejercido el derecho a la rebelión, pero luego ha habido unas fuerzas del Estado directamente presentadas y actuando en el conflicto como tales, militares, fuerzas policiales, que en la inmensa mayoría de los casos han cometido graves abusos y graves crímenes internacionales. Ha habido ejércitos paramilitares orquestados, financiados, construidos y puestos en marcha por el establecimiento colombiano, por los grandes grupos económicos y los grandes poderes políticos. Y si bien es cierto que hubo un proceso en el año 2005 de desmovilización de grupos paramilitares, lo que es todavía más cierto, y esto también lo afirma Naciones Unidas, es que en la actualidad en Colombia hay más de 80 estructuras paramilitares que siguen funcionando. Y sobre todo, a fecha de hoy, nunca se ha abordado el combate judicial, acabar con la impunidad de los sectores políticos y económicos que han propiciado, sostenido y organizado el paramilitarismo. Sin embargo,
Estos son sin duda alguna los sectores, los agentes del Estado, los políticos responsables de las vulneraciones de los derechos humanos y de los crímenes internacionales cometidos, y todos los grupos paramilitares y los sectores económicos que los han puesto en marcha, son sin duda alguna los que se han encontrado en una situación permanente de impunidad a lo largo de estos 50 años. No es precisamente la guerrilla quien se ha encontrado en una situación de impunidad, lo cual también es algo que hay que tener absolutamente en cuenta. ¿Por qué? Pues porque son miles los años de condena que los insurgentes tienen acumulados. Solamente los miembros del actual secretariado de las FARC acumulan más de 1000 años de cárcel, entre todos ellos de condenas, cientos de órdenes de busca y captura, y todos ellos tienen solicitudes de extradición pedidas desde los Estados Unidos. Es decir, no ha habido una situación de impunidad respecto a las actuaciones de la guerrilla, sino todo lo contrario, y quien permanece en la impunidad absoluta son los agentes del Estado. Por otra parte, es más que cuestionable que la insurgencia haya realizado crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En primer lugar, porque su propia juridicidad, la juridicidad interna de la guerrilla, se lo impide. Las FARC en concreto, en sus normas estatutarias, en sus reglamentos internos y en las normas de comportamiento con las masas aprobadas por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, establecen unas normas estrictas de respeto a la población civil. De forma que cualquier infracción de esas normas de respeto a la población civil son castigadas internamente de forma muy dura. Esto viene a cuento porque, desgraciadamente, el Estado está en estas conversaciones reduciendo la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre justicia al hecho de que los comandantes guerrilleros tienen que ser juzgados y tienen que ser condenados, incluso eludiendo el derecho a la presunción de inocencia. Parece que ya hay una sentencia previamente establecida, una condena por parte del gobierno que obligaría como premisa fundamental para firmar un acuerdo a que se aceptaran por parte de los comandantes guerrilleros como máximos responsables de supuestos crímenes internacionales cometidos el firmar, aceptar una condena, aunque ésta luego pudiera incluso ser disminuido. Desde luego es muy difícil argumentar que una organización insurgente haya diseñado o puesto en práctica planes sistemáticos de ataque a la población civil, que es en lo que consisten los crímenes de lesa humanidad, o que haya cometido de forma sistemática crímenes de guerra. Y es muy difícil afirmarlo porque en caso de que eso hubiera sido así, evidentemente habrían perdido el apoyo de la población civil, y a nadie se le escapa que para una organización insurgente es esencial para poder sobrevivir, para poder desarrollarse, para poder pervivir y para poder cumplir sus objetivos políticos, el ser aceptada por la población civil de los entornos donde existe, donde está implantada, como parte de ese pueblo, y además ser apreciada, ser considerada por la población civil como una organización que defiende sus intereses, sino una guerrilla, máxime en el caso de las FARC, que según el Estado no tiene más de 8.000 efectivos y hace frente a un ejército de más de 500.000 efectivos. El ejército colombiano es el más grande de América del Sur, tiene prácticamente 200.000 efectivos más que el segundo ejército en poderío, que es el ejército brasileño, que corresponde a un país mucho más grande y con mucha más población, y además el ejército colombiano se ha servido de toda la capacidad militar que a través del Plan Colombia le han brindado los Estados Unidos de América, es decir, la mayor maquinaria de guerra que ha habido en la historia. Es absolutamente incomprensible que una guerrilla con una capacidad limitada de fuego haya podido sobrevivir a un ejército de estas dimensiones, como es el ejército colombiano, y a la fuerza militar de los Estados Unidos, si no hubiera contado con el apoyo, la connivencia, la complicidad de la población civil, y esa complicidad sería imposible de haberse podido mantener en el caso de que hubieran llevado adelante unos planes sistemáticos o de forma sistemática hubieran atacado a la población civil. Por lo tanto, es obvio que no puede haber una consideración a priori sobre la existencia de unos crímenes internacionales cometidos por la insurgencia. Las actuaciones fuera de la ley realizadas por la insurgencia, conforme al derecho internacional y al propio derecho colombiano, han de ser consideradas como delitos políticos y conexos, y como tales tienen que ser amnistiados. Capítulo aparte son las actuaciones contrarias a las leyes internacionales, los crímenes de guerra cometidos por el Estado
por los agentes del Estado y por las fuerzas, por los políticos, por empresarios y por paramilitares, porque en ningún caso estas actuaciones pueden tener consideración de crimen político y por lo tanto no pueden ser amnistiadas bajo ningún concepto. Otra cosa es que en el marco de las conversaciones se llegara a acuerdos de justicia que permitieran que, en aras de consolidar un proceso de paz, estos gravísimos crímenes internacionales cometidos por las fuerzas del Estado y por los sectores del establecimiento colombiano pudieran ser sus responsabilidades atenuadas a cambio, evidentemente, de una reparación. Porque, desde luego, lo que es evidente es que cuando los agentes del Estado, cuya legitimación para portar armas deviene exclusivamente de encontrarse al servicio de la ciudadanía, vuelven las armas contra los ciudadanos y vulneran sus derechos, no solamente quedan deslegitimados de portar armas, sino que cometen el peor de los crímenes posibles. O sea, que cometen un crimen, por supuesto, de lesa humanidad, pero cometen un crimen grave contra su pueblo y no hay que perder de vista que no ha sido precisamente los responsables de las inmensas masacres cometidas en Colombia, no ha sido precisamente la insurgencia. Simplemente con los datos de un centro estatal, el Centro de Memoria Histórica colombiano, entre los años 2000 y 2006 hubo una masacre cada 8 días realizada por grupos paramilitares en Colombia y no hubo prácticamente acciones de la Fiscalía ni órganos de control del Estado para impedirlas ni para detener a los responsables y llevarlos ante los tribunales. Es más, a fecha de hoy, la propia Fiscalía del Estado colombiano, que ha puesto en marcha una unidad de contexto para analizar la totalidad de supuestos crímenes cometidos por las FARC, reconoce que, sin embargo, todavía no se ha puesto en marcha una unidad de contexto para analizar los crímenes cometidos por agentes del Estado, a pesar de ser Vox Populi, pues al menos la comisión de los denominados falsos positivos. Este mismo año, a principios de este año, ha habido ya 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Medellín que establecen la responsabilidad directa del Estado en la comisión de los crímenes de los paramilitares, tanto por acción como por omisión, ordenando una serie de medidas y, en concreto, estableciendo que la Fiscalía del Estado es responsable de las consecuencias de esos crímenes, además de las estructuras militares y las estructuras de gobierno, pero especialmente la Fiscalía del Estado es responsable de que todos estos crímenes se hayan cometido se hayan quedado en la absoluta impunidad, ¿no? Es absolutamente imposible poner en marcha ejércitos paramilitares como los que han existido y existen en Colombia, dotarlos de armamento, de equipamiento, moverlos por el país, ponerlos en posición de combate y permitir que libren batallas continuas contra la insurgencia. Es absolutamente imposible sin al menos el conocimiento, la permisividad, cuando no la complicidad directa de las fuerzas de orden público, de las fuerzas militares colombianas y del propio Estado. Por todo ello, desde luego, hablar de justicia, en el proceso de paz, evidentemente debe partir de considerar que no puede haber una repetición cíclica de la violencia por parte del Estado y el establecimiento como hasta ahora ha ocurrido, ¿no? Y que no cabe duda que los responsables del conflicto social ha sido precisamente ese establecimiento. La insurgencia es una consecuencia del conflicto social. No es asumible que el conflicto colombiano comenzara en el año 1964, que es el año de surgimiento de la insurgencia. La historia de Colombia es una historia de violencia y de confrontación entre el Estado y fundamentalmente los sectores populares, en especial los campesinos, y precisamente, como hemos dicho al inicio, la insurgencia surge a consecuencia de este ataque sistemático del Estado y como mecanismo de autodefensa frente a estos ataques, ¿no? En este contexto, lo que es fundamental es abordar el proceso de paz desde la perspectiva de la verdad, de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición. Empezando por esto último, las garantías de no repetición, el Estado colombiano debe dar esas garantías. Para la insurgencia es muy sencillo darlas, porque la mera dejación de armas ya supone la desmovilización y la mera dejación de armas ya supone dar garantías de no repetición. ¿Cómo va a hacer el Estado para garantizar que no se repiten estos crímenes? ¿Cómo va a ser la dejación de armas por parte del Estado? Eso es un elemento importante, y la dejación de armas por parte del Estado consistirá, en primer lugar, en que, al igual que la insurgencia, renuncie al uso de las armas para hacer política. Y, en segundo lugar, una revisión absoluta de la doctrina militar. Es decir, el ejército colombiano, el Estado colombiano debe abandonar la doctrina de la seguridad nacional, que aún
es la doctrina que imbuye la formación y el funcionamiento de las fuerzas militares, tanto de la policía como del ejército, y debe adaptarse o crearse, mejor dicho, nuevos currículum de formación en las academias militares, y debe, sobre todo, definirse nuevamente las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, que deben ser unas Fuerzas Armadas desvinculadas de cualquier cuestión de orden público. Esa es una función que corresponde a una policía que debe ser desmilitarizada, no como ahora la policía colombiana, que depende del Ministerio de Defensa, y las Fuerzas Armadas deben volver a su función primigenia de defensa de la soberanía nacional y de las fronteras del país exclusivamente, lo cual llevará aparejado, sin duda alguna, una importante reducción, porque en un país en paz, sin un conflicto interno, unas Fuerzas Armadas en un país de 45 millones de habitantes, unas Fuerzas Armadas de 500.000 personas, es simplemente desproporcionado y no hay presupuesto del Estado que pueda con ello. Aparte de la no repetición, es imprescindible abordar mecanismos efectivos de verdad, de justicia y de reparación. Sobre reparación, las FARC han puesto sobre la mesa estas propuestas que ya hemos mencionado antes, destinadas a conseguir construir una nueva Colombia sin víctimas. Es un paquete de 140 propuestas que de forma exhaustiva y detallada definen qué tipo de reformas legales habría que acometer y qué tipo de programas de reparación y medidas políticas de reparación y sociales habría que poner en marcha. Y sobre la verdad, es imprescindible poner en marcha una comisión de la verdad, con la denominación que tenga al final, que esclarezca realmente lo ocurrido. Y eso es esa es la materia que actualmente se encuentra en discusión en la mesa de conversaciones de La Habana, cómo construir esa comisión de la verdad. Nos encontramos con que por parte del gobierno hay una tendencia a intentar minimizar el alcance de esa comisión de la verdad. Es decir, el gobierno a fecha de hoy pretende que dentro del mandato de esa comisión de la verdad no se conozca sobre crímenes de lesa humanidad. Todo esto está en estos momentos en discusión, pero lo que es evidente es que esa comisión de la verdad debe ofrecer al pueblo colombiano una verdad exhaustiva y completa. Y además, esa comisión de la verdad debe convertirse también en un mecanismo de investigación y sanción, que es algo previsto tanto en las leyes colombianas como en el derecho internacional, es decir, la obligación del Estado al término de un conflicto o ante una situación donde ha habido grave vulneración de los derechos humanos, no es estrictamente encarcelar. La obligación de un Estado es investigar, en su caso sancionar y garantizar la reparación de las víctimas. Respecto a esto, la propuesta que viene defendiendo las FARC es que en el seno de la Comisión de la Verdad se establezca un mecanismo donde se reconozcan responsabilidades. Es importante decir que durante todo este proceso las FARC vienen reconociendo responsabilidades porque obviamente las han tenido a lo largo de 50 años del conflicto. Ha habido muchas actuaciones que no deberían haber ocurrido, errores de tipo militar, errores de tipo político, como se quieran calificar, lógicas en un conflicto militar, pero lo importante es reconocerlo abiertamente y las FARC ya ha hecho distintos pronunciamientos de reconocimiento en general de responsabilidades por errores realizados. También ha habido declaraciones de las FARC en concreto de reconocimiento de responsabilidades por hechos concretos, no de forma generalizada. Por ejemplo, en el a principios del mes de diciembre del año 2014, las FARC realizó un acto de reparación y de reconocimiento de responsabilidades con la comunidad de Bojayá, un municipio del Urabá antioqueño, donde en el año 2004 ocurrió, en el marco de un combate entre paramilitares y las FARC, con la presencia también del ejército en apoyo de los paramilitares, debido a un desgraciado incidente y un error de cálculo militar, se produjo una afectación muy importante de la población civil. Las FARC han pedido excusas y perdón y han declarado que ese hecho no tendría nunca que haber ocurrido, y además han ofrecido mecanismos de reparación para esa comunidad que en la actualidad están llevándose adelante. Medidas de estas características por parte del Estado no ha habido hasta estos momentos, y evidentemente la Comisión de la Verdad debe ser uno de esos mecanismos. La propuesta que las FARC defienden en estos momentos es que esa Comisión de la Verdad se convierta también, que no exclusivamente, pero también en un mecanismo de investigación o esclarecimiento, es decir,
el expresar claramente, detalladamente y de forma completa la verdad de lo ocurrido es esclarecimiento y por lo tanto equivale a la investigación y hace que el Estado cumpla con su obligación de investigar las graves violaciones de los derechos humanos. Y también debe ser una comisión que contemple mecanismos de sanción. Debería tratarse de un mecanismo en el que pudieran acceder de forma colectiva las distintas organizaciones que han estado implicadas en el conflicto. Es decir, que la insurgencia pudiera comparecer, que el ejército pudiera comparecer, que los partidos políticos pudieran comparecer, que las iglesias pudieran comparecer, que los grupos empresariales pudieran comparecer, que las organizaciones de paramilitares pudieran comparecer y explicar detalladamente cuáles han sido las causas por las que se han involucrado en el conflicto, cómo ha sido ese involucramiento y qué consecuencias ha tenido. Y evidentemente en el caso de que se hayan producido afectaciones, hayan producido violaciones de los derechos fundamentales, deberá así reconocerse y deberá además ofrecerse mecanismos de reparación, incluso la posibilidad de la autoimposición de sanciones reparadoras. Aquí hay un debate que se cruza entre lo que es la denominada justicia restaurativa y la justicia retributiva. La justicia retributiva es aquella que solamente busca penalizar al responsable de un hecho ilícito. La justicia restaurativa, por el contrario, lo que busca es, en primer lugar, que el responsable de un hecho ilícito sea reintegrado a la sociedad previo reconocimiento de la verdad y, segundo, fundamentalmente, que la víctima de ese hecho ilícito, sobre todo si es una grave violación de un derecho, sea reparada y se garantice la no repetición. Esta es la propuesta que vienen defendiendo las FARC y es incluso las FARC que acometen esta fase del proceso de negociaciones desde la premisa de que deben ser receptores de una amplia amnistía por los delitos políticos y conexos que hayan podido haber cometido a lo largo del conflicto. Incluso eso no es una limitación a fecha de hoy para la insurgencia para exponer claramente en qué contexto han realizado determinadas actuaciones que pueden ser consideradas o no, pero que podrían ser consideradas como hechos ilícitos de carácter internacional. Por ejemplo, mucho se ha debatido en estos días sobre la presencia de menores en el conflicto armado colombiano. De hecho, las FARC en el mes de febrero del 2015, también como una medida unilateral de desescalamiento, anunciaron que renunciaban a reclutar a menores de 17 años. En el derecho internacional es delito el reclutamiento de menores de 15 años. Las FARC ha renunciado a reclutar a menores de 17 años. Y por otra parte, las FARC ha manifestado su voluntad de desvincular de los campamentos de las FARC a los menores de 15 años que existieran, que no son menores combatientes, sino que, según han explicado las FARC, se trata de menores que por distintas circunstancias han tenido que vivir en estos campamentos como único lugar donde se les podían obtener protección. Estamos hablando de casos de menores víctimas, huérfanos, víctimas de masacres de paramilitares. Estamos hablando de hijos de guerrilleros que, en caso de no vivir en los campamentos, son utilizados por el Estado para coaccionar, presionar, amenazar a sus familiares. O estamos hablando incluso de niños víctimas de violencia familiar, de fenómenos de exclusión social. Muchos niños que han llegado a campamentos de las FARC y así lo han manifestado porque era el único lugar donde encontraban protección ante supuestos de violencia sistemática. Aún así, y a pesar de que desde el punto de vista de las FARC la presencia de estos menores en los campamentos no constituye un ilícito internacional, es evidente, y así lo han declarado la insurgencia, que la guerra no es un lugar apropiado para los menores. Con lo cual, pues en este mecanismo de verdad, de reconocimiento colectivo de responsabilidades y ofrecimiento de la verdad, pues sería lógico que las FARC expusieran en qué condiciones los menores han estado insertos en el conflicto en campamentos de las FARC y ofrecieran medidas de reparación, por ejemplo, medidas políticas que suponen pues el compromiso de llevar adelante medidas de atención a la niñez abandonada, a la niñez maltratada, a niñez en situación de riesgos de exclusión social, destinando presupuestos públicos de lugares donde vaya a gobernar el partido político que surja del proceso de paz, destinándolo durante largos periodos de años para conseguir la erradicación de estos fenómenos de violencia sobre los niños, de violencia social y de exclusión social. Este tipo de medidas deberían tener efecto de cosa juzgada
y deberían ser equivalentes a una sanción ante cualquier género de dudas por aquellos supuestos que pudiera haber dudas de que les alcanza la amnistía. Otro tipo de actuaciones que no vayan a poder ser denunciadas de forma colectiva, es decir, ojalá ocurriera, pero es muy difícil imaginar que el ejército, como tal ejército colombiano, vaya a comparecer a una comisión de la verdad, reconocer sus vínculos con el paramilitarismo, la existencia de un plan preestablecido para la ejecución de los denominados falsos positivos. En ese caso, esta comisión de la verdad, la propuesta que defiende la insurgencia es que incluya también mecanismos individuales de ofrecimiento de la verdad. De manera que las personas que concurran de forma individual, obviamente no les podrá alcanzar ni la autoimposición de una sanción reparadora con efecto de cosa juzgada, ni ningún tipo de amnistía si no se trata de delitos políticos, es decir, si se trata de personas que han participado en el conflicto fuera de las filas de la insurgencia, pero sí podría, a cambio de una verdad exhaustiva, sí podrían estas personas verse beneficiadas de una reducción de penas o de penas alternativas, incluso de renuncia a la persecución penal. Y, finalmente, estaría el caso de aquellas personas que se nieguen a comparecer a una comisión de la verdad y a ofrecer la verdad de lo ocurrido. Bueno, esas personas, sin duda alguna, deberían pasar a un mecanismo de juzgamiento en el que debieran dar cuenta de sus responsabilidades para evitar situaciones de impunidad. En este contexto sería posible avanzar. Esta propuesta de las FARC reúne todos los requisitos que establece el derecho internacional para que no pueda hablarse de una situación de impunidad al concluir el conflicto colombiano, y si no se consigue un acuerdo en torno a estas premisas será simplemente por falta de voluntad política, desde luego no por la existencia de ningún impedimento de orden jurídico. Muchas instituciones, como la propia Fiscalía General de la Nación de Colombia, ya ha indicado que efectivamente no hay ninguna norma internacional que obligue a la imposición de penas de cárcel y que lo importante es ofrecer verdad y reparación. Incluso recientemente la Corte Penal Internacional, a través de su vicefiscal, ha declarado también en Colombia que efectivamente no existe estrictamente una norma que obligue a la imposición de condenas de cárcel por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el conflicto. En todo caso, esto son cosas que tienen que ir solucionándose a lo largo de este proceso. Y lo que es importante es establecer garantías para que, una vez alcanzado un acuerdo de paz, haya condiciones para que se desenvuelva con toda normalidad la actuación política en Colombia. Es decir, lo que no podría ocurrir bajo ningún supuesto, y de eso va a depender la dejación efectiva de las armas, lo que no podría ocurrir es que se repitiera el genocidio perpetrado en la Unión Patriótica desde el final de los 80 y durante la década de los 90. Sobre esto es importante tener en cuenta otra de las propuestas de la insurgencia a la que hasta ahora no ha habido una contestación por parte del gobierno, que es un punto incluido en la agenda de conversaciones, concretamente en el punto tercero, existe un subpunto sobre el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. Respecto a esto y vinculado a la Comisión de la Verdad, las FARC lo que han propuesto es la puesta en marcha de una comisión de esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo, que tendrá que empezar a funcionar ya, igual que ha existido una comisión histórica del conflicto que ha analizado las causas del conflicto, tendrá que empezar a funcionar ya y sobre todo tendrá que acordar medidas para el desmantelamiento, no simplemente para la descripción del fenómeno del paramilitarismo. Desmantelamiento que deberá ser verificado fundamentalmente por los países de la región acompañantes, y en ese sentido las estructuras de UNASUR son unas estructuras muy adecuadas y muy pertinentes para ello, que incluso han ofrecido su colaboración, de manera que el proceso de dejación de armas esté claramente vinculado al proceso de desmantelamiento efectivo del paramilitarismo. Si no, es imposible que una de las partes pida a la otra que se deje asesinar, como ya ocurrió con anterioridad. Y otro aspecto importante vinculado al desmantelamiento del paramilitarismo es todo lo que tiene que ver con un proceso de dejación de armas condicionado por la puesta en marcha de procesos de desarrollo regionales. ¿A qué me refiero con esto? La insurgencia lo que viene planteando es que durante todo este periodo de transición en que se vaya cometiendo el desmantelamiento del paramilitarismo, tendrá que producirse simultáneamente medidas relacionadas con el punto acordado ya de reforma de cuestiones agrarias, medidas de desarrollo en los territorios que hasta ahora
controlaba la insurgencia de manera que incluso no se produzca una catástrofe ecológica en Colombia. Las propias Naciones Unidas también han alertado de que ahora mismo las grandes reservas medioambientales en Colombia corresponden a regiones controladas por la insurgencia, que son las únicas que han quedado preservadas de las agresiones medioambientales o de las actividades descontroladas de las compañías extractivas, especialmente petroleras o mineras. Ese proceso de dejación de armas, de la renuncia a utilización de las armas para la actividad política, tiene que venir acompasado de garantías para que en estos territorios no solamente haya una normalización de la vida civil, sino que haya unas garantías de que esos territorios no se van a ver afectados por políticas económicas neoliberales que agreden el medio ambiente, que agreden a la población y que sobre todo usurpan los recursos naturales de Colombia y son puestos en manos de compañías multinacionales o de gobiernos extranjeros. Y esto es algo que necesariamente deberá deberá vincularse a todo el proceso de desarme, de desmovilización y de reintegración en la vida civil, que es el término técnico que se utiliza. Este proceso puede tardar años, evidentemente, dependerá de en cuántos años tarde el Estado en desmantelar efectivamente el paramilitarismo, con garantías de no repetición del paramilitarismo, que incluye acabar con la impunidad de los organizadores y financiadores del paramilitarismo. Pero tampoco por esto hay que alarmarse, ¿no? Ya hay antecedentes, el proceso de desarme del IRA en Irlanda del Norte, un proceso acordado entre una organización armada y un gobierno de la OTAN, el gobierno británico, fue un proceso que duró más de 10 años, simplemente el proceso de desarme. En este proceso el IRA nunca entregó una sola arma, es decir, no existe una sola foto de entrega de armas al Estado británico, al Reino Unido. Se constituyó una comisión internacional de verificación y el IRA fue destruyendo su arsenal en la medida en que iban cumpliéndose los acuerdos políticos alcanzados en el acuerdo del Viernes Santo. Una vez alcanzados cumplidos todos los acuerdos, 11 años aproximadamente después del famoso Viernes Santo de 1998, la Comisión Internacional de Verificación, presidida por un general canadiense, es decir, de un ejército de la OTAN, certificó la destrucción del arsenal del IRA y certificó el contenido de ese arsenal, que coincidía, y así lo manifestaron las autoridades británicas, con la información sobre el arsenal del IRA que tenían los servicios de inteligencia británicos. Es decir, estos mecanismos ya se han utilizado, se han puesto en marcha en otros lugares, han dado buen resultado, con lo cual volvemos a lo mismo. Si hay un impedimento por parte del Estado para llevarlos a la práctica, será simplemente por un empecinamiento político y no porque haya ningún obstáculo internacional. Estamos en un momento clave. Hace falta que el pueblo colombiano apoye este proceso de paz y acompañe este proceso de paz. Este proceso de paz no quedará bien concluido si no se suma la otra fuerza guerrillera actualmente existente en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, que ya se encuentra en un proceso de preacuerdo sobre la agenda de un posible escenario de conversaciones, y no es imaginable un doble escenario de acuerdos de paz, porque todo esto, y con esto concluyo, estos acuerdos de paz con las FARC y con el ELN tienen que llevar a la puesta en marcha de un nuevo proceso constituyente, la apertura de una nueva constituyente en Colombia, que por sí mismo se constituya en la verdadera garantía de no repetición de las causas del conflicto político y social armado que han llevado a esta guerra de 50 años. Muchas gracias.